La verdad es que estoy agradecido a Dios de poder estar con todos vosotros y compartir este tiempo. La verdad es que hacía más de 30 años que yo no venía por aquí y ya era hora, ¿no? Sí. Así que nada, agradecí a Guille que me dijo, oye, ¿estás dispuesto a predicar en la iglesia? Digo yo, si tú me invitas, yo siempre estoy dispuesto. Así que él me pidió que viniera y pues muy agradecido a Dios de poder compartir este tiempo con todos vosotros. Durante 27 años he estado dirigiendo el programa de televisión española Buenas Noticias TV y en agosto de este año pues entendí que era el momento de hacer el relevo y le pasé el relevo a Esteban Lozano. Esteban Lozano es un periodista que ha trabajado conmigo 17 años, es pastor también en la iglesia El Shaddai de Madrid. Así que, bueno, pues hicimos ahí el cambio y ha sido un buen cambio también para mi vida, después de estar 27 años pendiente cada semana, ¿no?, de que saliera el programa de radio en Radio Nacional de España y el programa de televisión. Y también aproveché la misma época, agosto de este año, para pasar el relevo en Decisión. Yo llevo 20 años en la Asociación Evangelística Decisión dirigiendo este ministerio y era el momento de animar y encomendar a que otra persona, en este caso David Lago, asumiera la dirección, con lo cual yo he pasado a ser el presidente emérito. Aunque la palabra emérito suena ahora muy mal en España, yo no me he llevado nada. Os aseguro que soy presidente emérito sin llevarme nada. Entonces la gente me pregunta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va la jubilación y tal? ¿Te has ido ya a la playa con el inserso? Y yo digo, pues me gustaría, tengo plan de hacerlo, pero todavía no he tenido tiempo para irme, ¿no? ¿Y qué tal con los nietos? Digo, con los nietos muy bien, la verdad que disfrutando mucho de los nietos. Y es verdad que esta etapa de mi vida sí que ha significado un tiempo de plantearme, ¿no?, qué voy a hacer con mi vida. De hecho, como 2 años antes de empezar a cobrar la pensión, yo estaba pensando, ¿y ahora qué hago, no? Estaba orando, buscando la guía del Señor, ¿no? ¿Qué hago ahora, no? Y después de un tiempo de estar orando, pensando, meditando en ello, pues me vino la respuesta de una manera muy clara. Pues nada nuevo. ¿Qué vas a hacer? Nada nuevo. Yo he dedicado toda mi vida a servir a Jesús y voy a seguir sirviendo a Jesús en las oportunidades que Él me dé. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? De hecho, cuando yo tenía 17 años, en aquella época teníamos muy buena relación entre los jóvenes de esta iglesia y los de Canillejas y fuimos a la campaña de Almería, en la que vinieron muchos de estos jóvenes y mantengo la amistad con algunos de ellos. Pues en aquella época había una canción que me marcó mucho y me sigue marcando, aunque ya no la cantamos. Decía la canción, no lo que quiera ser, ni a dónde quiera ir, pues ¿quién soy yo, Señor, en mi camino a elegir? Mi Dios escogerá, Él sabe lo mejor. Donde Él me mande, iré. ¿La sabéis? ¿Sí? Bueno, hasta los jóvenes la saben, muy bien. Pues yo le dije a Jesús, no lo que quiera ser, ni dónde quiera ir, quién soy yo, mi camino a elegir. Así que empecé una vida y una aventura que me ha llevado a muchos sitios, ¿no? He estado de pastor durante algunos años, he estado en la tele y sigo en la aventura. Es decir, yo sigo buscando hacer la voluntad del Señor, ¿no? Y el Señor pues está abriendo nuevas oportunidades para poder servirle y ahí seguimos, ¿no? Y en esta fase de mi vida, una persona de la Biblia que me está siendo de mucha inspiración es Caleb. No solamente ahora es de inspiración en mi vida, aunque lo es ahora de una manera especial, siempre lo ha sido. Así que me gustaría en esta mañana que fuéramos a estudiar un poco de la vida de Caleb y que aprendiéramos algunas cosas de su vida que nos pueden ser de inspiración, de reto, de desafío para cada uno de nosotros. Así que os voy a animar a que cojáis la Biblia, abráis la Biblia, el iPhone, el smartphone, la tablet, lo que queráis. Si queréis leerlo, vamos al capítulo 14 de Josué. Vamos a leer ahí una historia, una conversación que tiene Caleb con Josué. Y mientras buscáis, os cuento un poco qué hay alrededor de esta historia. Lo que hay alrededor de esta historia es que el pueblo de Israel había salido de Egipto, como todos sabemos, y en solamente 2 años habían llegado de Egipto a Cades Barnea. ¿Dónde está Cades Barnea? Seguro que no suena a ninguno, pero está donde hoy sale todos los días en la noticia Gaza, pues al sur,
en la frontera sur de Gaza, conectando con Egipto. Ahí estaba Cades Barnea. Y allí llegó el pueblo de Dios y Moisés eligió a un representante de cada una de las tribus para que fueran y exploraran Canaán, la tierra prometida, y trajeran un informe con la idea de conquistar la tierra prometida. Esos 12 enviados, que los llama príncipes, representantes de cada una de esas tribus, fueron a la tierra prometida, recorrieron la tierra prometida y volvieron con un informe. El informe de 10 de ellos, bueno, de los 12 es: esta tierra es fabulosa, fluye leche y miel, es impresionante. Así que los 12 estaban de acuerdo en eso, pero había 10 de los espías que dijeron: es imposible que nosotros conquistemos esta tierra. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay unas ciudades amuralladas que nosotros no somos capaces de conquistar, no tenemos recursos para conquistar. Y además hay gigantes. Los gigantes, es imposible que nosotros podamos conquistar y luchar contra los gigantes. De modo que esos 10 espías desanimaron al pueblo. Y ahí se levantó Caleb y Josué y dijeron: ¿cómo que no? Dios ha prometido que nos va a dar la victoria. Vamos adelante. Dios está con nosotros. Vamos a conquistarles. ¿Sabéis la reacción del pueblo? ¿Sabéis cuál fue? Les quisieron apedrear. Les quisieron apedrear. Dios impidió que les apedrearan. Pero Dios castigó a aquel pueblo por su falta de fe y les tuvo 38 años dando vueltas en el desierto antes de darles una nueva oportunidad de entrar en la tierra prometida. Después de 38 años de vagar por el desierto, y cuando toda esa generación murió, llegaron y se plantaron otra vez en lo que es el oeste de Canaán y volvieron a mirar a la tierra prometida, y esta vez bajo el liderazgo de Josué y de Caleb, aunque no aparece ahí tanto, pero siempre estuvo al lado de Josué. Entraron y durante 5 a 7 años conquistaron la tierra, toda la tierra prometida. Cayó Jericó, fue la primera gran victoria, y detrás de ahí, en muy poquitas batallas con la obra poderosa de Dios, aquellas ciudades fortificadas, todo aquello, todo fue conquistado, ¿no? De modo que habían pasado unos 45 años desde que Moisés con Josué y Caleb vivieron aquella experiencia en la cual estuvieron a punto de entrar en la tierra prometida, pero fueron castigados para dar vueltas. Y después de 45 años, Josué y Caleb tienen esta conversación. Vamos a leerla. Está en Josué, capítulo 14, y empezamos en el versículo 6. Dice así: los descendientes de Judá se presentaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefuné, el Keniceo, le dijo: ya sabes lo que le encargó el Señor a Moisés, el hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo de Dios, me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le di mi informe con toda sinceridad. Los hermanos que me habían acompañado desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Aquel día Moisés me hizo este juramento: te juro que la tierra que ha pisado tus pies será heredad tuya y de tus descendientes para siempre, porque has sido fiel al Señor mi Dios. Ahora pues, mira cómo el Señor me ha conservado la vida, según lo prometió. Hace 45 años que el Señor dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me encargó aquella misión. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para moverme por doquier. Así que dame esta montaña que el Señor me prometió aquel día. Tú oíste aquel día como hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Que el Señor esté conmigo y yo los expulsaré como Él me lo prometió. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón en heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefuné el Keniceo, por haber sido fiel al Señor Dios de Israel. Vamos a orar de nuevo. Padre amado, muchas gracias, que en tu palabra tú nos das la instrucción, la enseñanza, el ánimo para vivir una vida
diferente, una vida que no solamente te honre a ti, sino que nos dé victoria en medio de tantas batallas, tantas circunstancias que tenemos que afrontar en la vida. Ayúdanos, Señor, a poder aplicarla a nuestro corazón y tu Espíritu nos guíe a poder entender lo que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. De esta historia, de este encuentro entre Caleb y Josué, yo encuentro 3 dimensiones de la vida de Caleb que a mí me parece que pueden ser de inspiración. Para mí lo son. 3 dimensiones de la vida de Caleb que me inspiran para vivir una vida que dé gloria a Dios. Y espero que al verlas y al considerarlas también os animen a cada uno de vosotros. Esas 3 dimensiones son la atención, en segundo lugar, el agradecimiento y en tercer lugar, las agallas. Las 3 empiezan por A, para que nos acordemos, y si la semana que viene vengo y os pregunto a ver si os acordáis, ¿vale? Atención, agradecimiento y agallas. Lo primero, atención. ¿Qué marcaba la diferencia entre Caleb y el resto de los 10 espías que fueron a explorar la tierra? ¿Por qué la mayoría veían solo las murallas y veían solo los gigantes? ¿Y por qué Caleb era capaz de ver que frente a esas murallas y esos gigantes tenían a un gigante aún mayor, que era Dios, que estaba con ellos? ¿Por qué Caleb tenía esa capacidad? Evidentemente, y eso creo que la respuesta es muy lógica, era la fe de Caleb. Pero ¿de dónde nace esa fe? ¿De dónde viene esa fe? Dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. De modo que sí, es verdad, Caleb tenía fe, pero ¿de dónde nace esa fe? Esa fe le nacía porque él escuchaba, ponía atención a la palabra de Dios. Yo tengo amigos a los cuales les he hablado acerca de Jesús y me han dicho, mira, la verdad es que yo admiro todo lo que tú me dices, admiro que tú tengas fe, pero es que yo no tengo fe, como si la fe fuera realmente una especie de cualidad o de una capacidad que tienen unas personas que nacen con ellas y otras no. Y yo siempre le digo, vamos a ver, la fe no es eso, la fe la tenemos todos. Todos ejercitamos la fe todos los días, a todas las horas. Por ejemplo, cuando coges un avión. Cuando coges un avión, tú tienes fe, 2 cosas. Una, primero, que el piloto sabe conducir ese avión. Si no, no te montarías, ¿no? ¿Alguien se montaría en un avión que no está seguro que el piloto haya hecho el curso preparado? Nadie. Y segundo, que el piloto sabe dónde vas. Porque si el piloto no sabe dónde vas, lo mismo te montas aquí y tú quieres ir a Buenos Aires y terminas en Pekín. Con lo cual, tienes fe ciega, además. Una fe ciega, porque yo nunca he ido en un avión y le he preguntado a la azafata, oye, perdona, ¿me puedes acercarme que hable con el piloto un momento? ¿No? Y me acerco y le digo, oiga, mire, tengo un par de dudas. ¿Usted sabe conducir este avión? ¿Vale? Yo nunca lo he hecho. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿Alguno de vosotros lo habéis hecho? No. Y tampoco me he acercado a preguntarle, oye, ¿esto va para Buenos Aires? Tampoco. Es decir, yo tengo fe y ejercito esa fe en el piloto y en su conocimiento y en sus instrucciones, ¿no? Lo mismo cuando voy al médico. Todos tenemos fe en el médico porque nos manda unas pastillas y nos las tomamos y a veces ni leemos el prospecto, ¿no? Sabemos que no nos está mandando veneno. Si tuviéramos alguna duda, evidentemente no nos tomaríamos esas pastillas. Es más, no iríamos a ese médico. De modo que la fe no es una cualidad, una capacidad con la que unos nacen y otros no. La fe la tenemos todos y la ejercitamos allí donde decidimos ejercitarla. Y en el caso de Caleb, él lo tenía claro. Él quería ejercitar su fe en la voz de Dios, en lo que Dios había prometido. Y vivimos en un mundo donde hay muchas voces que escuchamos. Atendemos a muchas voces que nos bombardean constantemente. Hay expertos que vemos que nos dicen cómo tenemos que vivir. Hay influencers en las redes sociales que nos dicen lo que es bueno y lo que es malo. Y cada día nosotros tenemos que elegir, decidir dónde vamos a poner nuestra atención, qué es lo que vamos a atender y qué es lo que vamos a poner en práctica, ¿no? En el caso de Caleb, él decidió atender
a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos atender a la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Hablamos mucho de oír, quiero oír la voz de Dios. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Eso cómo se hace? Lo damos por sentado, ¿no? Lo damos por sentado que todos practicamos este ejercicio espiritual de escuchar la voz de Dios. Pero sinceramente yo he visto a muchos creyentes que no saben o no le dan tiempo a escuchar la voz de Dios, ¿no? Hay un nivel muy básico de escuchar la voz de Dios que es simplemente leer su palabra, o también cuando oramos, pero cuando oramos con el oído atento a lo que Dios nos quiere decir. De modo que ese nivel básico espero que todos lo practiquemos de una manera diaria, porque si no, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios si no te acercas a Él para expresar lo que hay en tu corazón, escuchar lo que Él te puede decir a esas necesidades de tu corazón, pero también ir a la palabra y leerlo, ¿no? Pero hay otro nivel de escuchar la voz de Dios que me parece que lo practicamos poco, muy poco. Yo conozco pocas personas que tengan un hábito, una dinámica de escuchar la voz de Dios por medio de esta, digamos, de esta práctica. ¿Sabéis cuál es? Lo encontramos en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, cada vez que vamos leyendo los Salmos, ahí hay una palabreja. ¿Sabéis cuál es? ¿Qué dice? De vez en cuando lo pone en letra así cursiva y a la derecha muy chiquitita que ni la leemos. ¿Qué pone? Selah. Selah. ¿Sí? ¿Y Selah qué quiere decir? Pausa, medita. No solo pausa, no para de espera 5 minutos y sigue leyendo. No, pausa y medita. Meditar, dedicar tiempo a meditar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué quiere decir esto para mí? Dios, ¿qué me estás diciendo a mí ahora, en este momento, con tu palabra? Háblame, quiero oírte. Y no solamente quiero oírte, tú tienes toda mi atención. En este mundo en el que estamos tan bombardeados por tantas voces, apartar tiempo para meditar en la palabra de Dios. Josué no solamente había escuchado, había atendido, había meditado y había aplicado eso a su vida. Y por eso es que él era diferente. Él era capaz de ver más allá de las murallas. Él era capaz de ver más allá de los gigantes. Él tenía la capacidad de ver a Dios. La capacidad de ver a Dios al lado de las murallas, al lado de los gigantes, a su lado, como dice Jeremías, como un poderoso gigante, mucho más grande. De modo que lo primero que yo veo en Caleb que le hace diferente es esta capacidad de atender a Dios. Lo segundo que veo que hace diferente a Caleb es el agradecimiento. Me encanta el versículo 10. Vamos a leerlo de nuevo, el versículo 10 y 11, porque es que no tienen desperdicio. Ahora pues mira cómo el Señor me ha conservado la vida, según lo prometió. Hace 45 años que el Señor dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me encargó aquella misión. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para moverme por doquiera. Impresionante, la verdad que impresionante. ¿Cuántos tienen aquí más de 85 años? A ver. He conocido a algunos por allí, algunos. Vale, creo que son nuestros mejores representantes de lo espectacular que es esto que está diciendo aquí Caleb, ¿no? ¿Cómo es que él se expresa así? Yo es que veo ahí un corazón agradecido. Lo veo de una manera tan clara, ¿no? Él dice, Dios me ha sostenido, Dios me ha sostenido, Dios me ha mantenido. La palabra que usa dice, Dios me ha avivado, me ha preservado, me ha conservado, me ha vivificado. Todo eso significa la palabra mantenido que él usa. Dios me ha sostenido, ¿no? Y él, pues, realmente expresa, ¿no? Como reconoce que la razón por la que él se encontraba con este vigor era porque Dios estaba en su vida. Y qué importante es vivir con un corazón agradecido. Yo, perdonadme que os diga, he conocido a muchas personas mayores muy amargados con la vida, pero muy amargados, muy destrozados, ¿no? Todos son los achaques, todos son los problemas, su enfoque es siempre las murallas y los gigantes. Para nada hay agradecimiento en su corazón, ¿no? Y es una pena, porque cuando uno tiene un corazón agradecido,
la perspectiva de las cosas cambia, ¿no? De hecho, fíjate que se han hecho estudios científicos para ver cómo cambia a las personas tener un corazón agradecido. Y los científicos dicen que cuando uno tiene el corazón agradecido, duerme mejor. De hecho, recomiendan 15 minutos antes de irte a la cama, haz una lista de cosas por las que estás agradecido y dormirás mejor. Eso dicen, ¿eh? También dicen que ayuda contra la depresión cuando uno ejercita el agradecimiento, que ayuda contra la resiliencia, que es una palabra tan de moda, que quiere decir la fortaleza frente a los problemas, ¿no? ¿No? Que hay muchas razones para vivir con agradecimiento. Y por eso es que la palabra de Dios ya nos dice, ¿no? El apóstol Pablo lo decía, que debemos dar gracias en todo. Lo dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, ¿no? Pero cuidado que dice dar gracias en todo, no por todo. Hay una gran diferencia entre en todo y por todo, porque no nos está pidiendo Dios que demos gracias por todas las tragedias que nos pasan en la vida. Pues tú que te caíste en el metro y Dios no quiere que te levantes diciendo, pues gracias Señor porque me he caído, ¿no? Lo que Dios quiere es que en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras circunstancias difíciles, tengamos un corazón agradecido. En esas circunstancias tengamos ese corazón agradecido. Y ese corazón agradecido solo es posible porque nace por una intimidad con Dios. Cuando uno está cerca de Dios, cuando uno cultiva esa intimidad con Dios, ese corazón agradecido se hace real, ¿no? No es tampoco una cualidad con la que nacemos. Yo soy el primero que cuando me pasa una desgracia, mi tendencia natural es a quejarme, a lamentarme, a quedarme frustrado, a quedarme triste. Yo creo que eso nos pasa a todos. Entonces, ¿cómo es que cambiemos el chip? ¿De dónde viene eso? Eso viene porque en esa intimidad con Dios, en ese diálogo con Dios, uno puede ver que Dios está a tu lado en medio de esas circunstancias. Recuerdo, por ejemplo, la historia de Pablo y Silas. Cuando Pablo y Silas llegan a Filipos y empiezan a predicar en Filipos, podéis leer la historia en Hechos 16, ¿no? Empiezan a predicar, se convierte Lidia, hay un movimiento en la iglesia que empiezan a reunirse y la cosa todo muy bonito, pero de buenas a primeras, un día que van a la oración, aparece por allí alguien que ya había venido varias veces, una mujer joven que tenía un espíritu de adivinación, que les molestaba todos los días. Pablo se vuelve, reprende al espíritu y de buenas a primeras se lía un lío inmenso. ¿Por qué? Porque esta mujer le daba dinero a aquellos que la tenían como esclava y los que la tenían de esclava eran gente poderosa, así que hace una revuelta en la ciudad contra Pablo y Silas. Al final, Pablo y Silas terminan en la cárcel y azotados. Les rasgan las vestiduras, les azotan con varas, dice Hechos 16, les meten en la cárcel, y no en cualquier lado de la cárcel, en el sitio más profundo, y le ponen cepos en los pies, ¿no? ¿Qué están haciendo Pablo y Silas aquella noche? Están cantando. Dice que estaban cantando y alabando a Dios, ¿no? Y yo, sinceramente, yo no me veo ahí cantando y alabando. Yo estaría lamiéndome las heridas, ¿no? De los latigazos, de los varazos que te han dado, ¿no? ¿Cómo es posible que algo así pase, no? Yo creo que solamente es posible por eso, un corazón que alaba a Dios, un corazón que busca esa intimidad con Dios, es capaz de ver más allá de las circunstancias y entender que sea lo que Dios está permitiendo en tu vida, Él está a tu lado como un poderoso gigante, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? La confianza que podemos tener en Dios cuando nos acercamos a Él con esta certeza que sea lo que sea, pase lo que pase, Él permite todo aquello y Él es bueno, siempre está a nuestro lado y siempre es un Dios bueno. Por eso debemos de dar gracias en todas las circunstancias, ¿no? ¿Qué pasó en aquel momento? Un terremoto, y fueron liberados y hasta el carcelero se convirtió. ¡Buah! Impresionante, ¿no? Lo que Dios hizo. Y gloria a Dios que hay veces en las que estamos en momentos, en circunstancias terribles y con un corazón agradecido alabamos a Dios, cantamos salmos, viene un terremoto, Dios nos saca de una manera milagrosa y ¡pum!, estamos liberados y todo bien. ¿Sabéis cómo murió Pablo? Cuenta la historia que Pablo
murió decapitado en Roma. Es decir, que hubo otro momento en su vida en que también fue apresado y estando en la cárcel seguro que también estaba cantando y muy posiblemente al día siguiente de estar cantando por la noche le cortaron la cabeza. De hecho, fijaros cómo se expresa Pablo en la última de sus cartas, segunda de Timoteo 4:16. Está ahí hablando, ¿no?, de que en el último juicio que él tuvo que presentarse en su apelación ante César, él dice: todos me han abandonado. El apóstol Pablo se sintió solo. Se sintió solo. Es decir, que él vio como todos le habían abandonado. Pero dice, fijaros, capítulo 2 Timoteo 4:16, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Y un poquito más adelante, no solo el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas, el Señor está contigo, Él te da fuerzas. En cualquier circunstancia, aunque te falten 2 días para que te decapiten, el Señor está contigo. Aunque no haya terremotos, aunque no haya milagros que te liberen de una manera sobrenatural de tu circunstancia, como le está pasando probablemente en este momento, ¿no? Él dice: el Señor, que me libró de la boca del león, seguirá librándome de todo lo malo y me otorgará la salvación en su reino celestial. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Un corazón agradecido. Acaba de decir: todos me abandonaron en el último juicio, pero el Señor no me abandonó. Y el Señor sea la gloria, porque igual que me libró de la boca del león, sé que me librará, ¿no? Tremenda esa confianza, ¿no? Y es lo que yo veo también en Caleb, y es lo que a mí me gustaría imitar, y es lo que yo os animo a cada uno de vosotros a que imitéis, ¿no? Que busquemos ese corazón agradecido que nace de la intimidad con Dios. No lo busques en pastillas, ni en ver comedias en Netflix, ni en buscar a un amiguete que te cuenta chistes. Todo eso no funciona. Cuando uno está pasando un momento muy, muy duro en su vida, lo único que puede traer gozo y un corazón agradecido es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Me quedo en los primeros: amor, gozo y paz. Es decir, que cuando uno tiene al Espíritu y busca esa plenitud del Espíritu, eso nace de la obra del Espíritu. No hay otro truco, no hay más misterio, ¿no? De modo que un corazón agradecido. Y el tercer elemento, la tercera dimensión que veo en la vida de Caleb son las agallas. Agallas, ¿no? Caleb le pide a Josué que le permita conquistar Hebrón. Él había, en su visita cuando tenía 40 años, él fue allí y vio Hebrón y se enamoró de Hebrón, ¿no? Y entonces, pues, hablando él con Moisés, una vez que ya van en el desierto y después de que todos están ahí vagando por el desierto, en un momento concreto Moisés le dice: bueno, pues Hebrón va a ser para ti. Y Moisés y Caleb se agarra a esa promesa, se cree esa promesa y se lanza adelante hacia esa promesa. Pero fijaros que cuando Caleb le está pidiendo a Josué que le dé Hebrón, no le estaba pidiendo la tierra más fácil de Canaán. No le estaba pidiendo eso. Le estaba pidiendo la tierra probablemente más difícil de Canaán, porque él lo dice: allí hay ciudades fortificadas y están los hijos de Anac. ¿Sabéis quiénes son los hijos de Anac? ¿Sabéis quién era el más famoso de los hijos de Anac? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Goliat. De los hijos de Anac, es decir, eran gigantes. Cuando Caleb le está pidiendo a Josué que le deje conquistar su tierra con 85 años, no le está pidiendo que me voy a la playa, ¿no? Y allí no hay nadie. Llego, pongo mis tiendas y se acabó, a disfrutar, ¿no? A cobrar de la pensión y ya está, ¿no? 85 años, no. Lo que está diciéndole es que le permita conquistar la tierra más difícil, donde están los gigantes y donde están muchas ciudades amuralladas, ¿no? ¿Cómo es que él tiene este valor? Yo creo que no es tanto que él tiene este valor, es que él, cuando escuchó la promesa de Dios de que aquella tierra iba a ser conquistada, él lo creyó. Fijaros en Números 13:3. Están hablando ahí en Números 13:3 de que allí estaban los hijos de Anac. Pero en Deuteronomio 9:2 había un dicho que se comentaba, ¿no?, dentro de lo que era el pueblo judío. Y era: ¿quién puede vencer a los anaceos? Era como: ante los anaceos no podemos hacer nada, ¿no? Sin embargo, en Deuteronomio 9:1
está la promesa de que Dios iba a dar victoria frente a los anaceos. Dice Deuteronomio 9:1, escucha Israel, hoy vas a cruzar el Jordán, vas a entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa, de gran estatura, son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice, ¿quién puede vencer a los hijos de Anac? Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Esa fue la promesa. Una promesa, además, muy clara, contundente, ¿no? Sí, ahí están los hijos de Anac, pero tú ve hacia adelante porque tú vas a vencerlo. De modo que Moisés escuchó la promesa y se la apropió. ¿Dónde está el agua? Caleb se apropió la promesa. Y de esa apropiación es de donde nacen sus agallas. A veces yo creo que hay muchas personas que piensan también que no solamente la fe es una cualidad natural que uno nace con ella, forma parte del ADN, también piensan las agallas, el valor, es igualmente. Hay personas que nacen, que son valientes, son emprendedoras y que por su carácter, por su forma de ser, son capaces de lanzarse a grandes desafíos, ¿no? Pero hay otras personas que nacen más tímidas, más, vamos a decir, más temerosas y les cuesta pues no son capaces de afrontar desafíos. Bueno, algo de verdad hay en eso. Todos tenemos un carácter y todos tenemos nuestra forma de ser y hay personas más lanzadas que otras. Eso no lo vamos a poder negar. Pero de las agallas que estamos hablando, no son esas. De hecho, cuando miramos en la palabra de Dios y vemos a las personas que Dios encomienda grandes desafíos, para los que hace falta mucho valor, no son gente que confía en sí misma, gente, vamos a decir, con unas grandes capacidades personales que le van a hacer posible afrontar esos desafíos. Y pienso, por ejemplo, en Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés de momento dice, por supuesto, aquí estoy, venga, vamos. Y estaba yo 40 años también. Fijaros que cuando Dios le llama también tenía 80 años, ¿eh? Estamos hablando de dos abuelillos. Bueno, pues cuando Dios llama a Moisés, ¿qué es lo que responde? No me van a oír. ¿Quién soy yo? No sé hablar. Me van a rechazar. Todos son excusas. Es decir, que Moisés no es la persona lanzada que está preparada para afrontar el gran desafío de enfrentarse al faraón. ¿Qué va? Para nada. Sin embargo, lo hace. ¿Por qué lo hace? Pues lo hace porque las agallas no es la ausencia de temor. Las agallas es la obediencia a pesar del temor. La obediencia, cuando uno tiene y confía en una promesa de Dios y se ha apropiado esa promesa, aunque tenga temor, está dispuesto a obedecer y está dispuesto a dar pasos de fe porque sabe que Dios está a su lado. De modo que esas agallas no vienen en el ADN, esas agallas son fruto de una obediencia que nace cuando confiamos en Dios y nos agarramos a las promesas de Dios. Creo que vivimos en un mundo, y pienso en la iglesia, por el ministerio que he tenido y que tengo todavía, las oportunidades que el Señor me da, pues conozco bien el pueblo de Dios en España. Y yo veo pocas agallas en el pueblo de Dios. No es algo que... Creo que vivimos más bien nuestra fe desde la comodidad, vivimos nuestra fe más bien de esperar que otros hagan las cosas y cuando vemos grandes murallas y vemos gigantes, la mayoría salimos corriendo. Y creo que es algo que debemos de venir delante de la presencia de Dios y decir, bueno, Señor, ayúdanos, ¿no? Tenemos que el reino de Dios necesita todavía gente como Caleb, que esté con agallas, dispuesto a confiar en las promesas de Dios y dispuesto a dar pasos de fe y dispuestos a avanzar su reino, ¿no? Y de hecho, pues yo os miro y creo que de alguna manera Dios
está obrando también en vuestro corazón y diciendo, tenemos que tener más valor, tenemos que tomar más agallas, tenemos que salir adelante, tenemos que buscar lo que Dios quiere hacer con nosotros para destruir todos los gigantes que están frenando el avance del reino de Dios aquí donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Escuché una frase hace muchos años que me gustó, me la quedé grabada y me la apropio y sigo creyendo en ella. Viejo no es el que cumple años. Viejo es el que deja de soñar. Viejo es el que deja de soñar. Hay jóvenes que ya son viejos. De hecho, hoy en día, desgraciadamente, hay muchos jóvenes que dejan de soñar y están ahí apáticos, totalmente desanimados, ya viejos, con un escepticismo como si ya lo supieran todo, cuando delante tienen toda una vida por delante, ¿no? Viejo es el que deja de soñar. Y yo creo que uno deja de soñar cuando deja de atender a las promesas de Dios. Porque no es mis sueños, son los sueños que Dios siembra en mi corazón, los que te hacen seguir con esta fuerza que tenía Caleb. Porque eso es otra. Vivimos en una sociedad que te dice, no, persigue tu sueño, y mucha gente persigue su sueño y termina frustrada porque las cosas no salen como a él le gustaría, ¿no? Y después de perseguir su sueño 10, 20, 30 años, pues entra en una etapa de depresión terrible porque no ha conseguido su sueño. Y yo no te digo, ni estoy intentando decirte que persigas tu sueño. Lo que digo es, persigue el sueño que Dios siembra en tu corazón, porque Dios siembra un sueño en el corazón de cada uno de nosotros para glorificarse y para cumplir su misión. Así que busca ese sueño de Dios en tu corazón. Escucha lo que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios siembra en tu corazón y proponte agarrarte a las promesas de Dios para cumplirlo. Porque Dios quiere bendecir tu vida y lo va a hacer en la medida en que caminemos en esta dinámica de atender la voz de Dios, esta dinámica de vivir con un corazón agradecido y esta dinámica también de agallas. Cuando hacemos estas tres cosas, experimentamos las bendiciones de Dios de una manera nueva en nuestra vida. Así que yo os animo a aplicar estas tres dimensiones en vuestra vida. Yo intento aplicarla en la mía y vivir de esta manera, para que el reino de Dios se extienda, para que vuestras vidas también se llenen de sentido y para que Dios cumpla su propósito en cada uno de vosotros en el momento en que estáis viviendo. Y que nadie piense, soy demasiado mayor para estas cosas. Caleb no lo era, 85 años. Me parece que solo hay 3 aquí que le superan. Todos los demás, los que estamos por debajo, no podemos decir, soy demasiado mayor para esto. Al final esto es una dinámica de vida que nos mantiene con un corazón agradecido, nos mantiene con una atención y con un apropiarnos de las promesas de Dios que nos da fuerza para levantarnos cada mañana. Padre amado, gracias porque tú estás aquí, porque tu Espíritu Santo está hablando. Y yo te pido, Señor, que realmente esta palabra pueda anidar en nuestro corazón y pueda motivarnos a hacer cambios en nuestra forma de pensar, cambios en nuestra forma de ver nuestra vida, cambios en nuestra forma de escucharte, de obedecerte, de cumplir aquello que para lo cual tú nos has creado, Señor, y que podamos vivir la alegría que vivió Caleb. Él vio cómo Hebrón era conquistada y él vio cómo toda su familia y sus descendientes pudieron disfrutar de aquella tierra, Señor. Así que ayúdanos a conquistar la tierra que tú has puesto delante de nosotros y hacerlo de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén.